André Jardine llegó para cambiar la historia del América, convirtiéndolos por primera vez en bicampeones de los torneos cortos, en los primeros tricampeones, recordándoles lo que era levantar un trofeo, saborear la gloria después de varias aperturas y clausuras, terminando con las manos vacías. Llegó para sacudir al fútbol mexicano, dejar muy atrás en el camino por ser el más grande a las Chivas. Todo con André ha sido positivo, ha ido viento en popa, pero él no llegó a construir esto, él llegó a poner la cereza en el pastel. Pero antes hubieron dos hombres que pavimentaron el camino, y hoy hablaremos de la era previa a Jardine. Hoy hablaremos de la etapa al frente del América de Santiago Solari y Fernando El Tano Ortiz. Creo yo que muchas veces en nuestro fútbol mexicano olvidamos rápido y juzgamos fácilmente. A Solari algunos lo recuerdan con cariño por haber traído a Fidalgo, como si lo único positivo fuera eso. Mientras que al Tano, a él, todo quejas, todo negativo, cuando la realidad es que Fernando llevó al AME a ser el mejor equipo del país. Y sí, es verdad, ni a una final llegó, pero los dejó a detalles, a metros incluso de triunfar, y el camino abierto para que Jardine lo aprovechara. En España y en Europa en general se le da mucho crédito a los entrenadores que estaban antes de las glorias. Mourinho antes de Ancelotti y la décima. Luis Enrique antes de Luis de la Fuente y esta Eurocopa del 2024. Por supuesto que Luis Aragonés antes de la Copa del Mundo de Vicente del Bosque. Es más, hasta Xavi se le da crédito antes de la llegada de Hansi Flick. Así que reconozcamos el trabajo de estos entrenadores. Etapa 1, Santiago Solari. Año nuevo, arrancaba el 2021 y en el primer día del año aterrizaba en nuestro país el argentino Solari, el exentrenador del Real Madrid, quien lo hizo en una etapa cortísima, ni una temporada completa. Sin importar cómo fue esta etapa al frente de los merengues, cartel tenía y mucho. Dirigir a los blancos, aunque sea solo un partido, ya es cosa seria. Llegaba tras la destitución del Piojo Herrera, quien tuvo su segunda etapa al frente de las Águilas. Y la realidad es que no le fue nada mal. Ganó un título. Llegó a una final que se perdió de forma polémica y agónica ante los Rayados del Monterrey. Pero el cierre de su etapa fue la gota que derramó el vaso y la que lo llevó a ser cesado. Esa eliminación ante Chivas con los chicotazos y sobre todo las semifinales de Conca Champions ante el LAFC, ante Carlos Vela, en donde Miguel volvió con sus actitudes poco profesionales, terminando casi en los golpes. Mostrando un gran compromiso, sacrificando sus vacaciones, llegaba a la Ciudad de México para este Clausura 2021. En aquel América con Ochoa como portero y capitán, con Luis Fuentes, Henry y Viñas como delanteros centros, con la esperanza de que explotara el talentoso Sebastián Córdoba, y su debut fue todo menos lo esperado. Visitaron a los Rayados en su gigante de acero, aunque sin gente por la pandemia, y perdían en su debut. Eso sí, dándole oportunidad a jóvenes desde el inicio. Ramón Juárez, de solo 19 años, titular. Los fichajes que Baños y la directiva le hicieron, la realidad es que dejaban mucho que desear. Alan Medina, Mauro Lainez y el estelar era Pedro Aquino, el contención. Todos a excepción de uno, del nuevo número 22, del español Álvaro Fidalgo. Desconocido aquí y desconocido allá, pero bien conocido por Solari, y es que él lo había visto desde las inferiores del Real Madrid, pasando por el Castilla, y decidió traerlo. Sus resultados mejoraban abismalmente para la jornada 7, convencían, ganaban cómodamente, por fin anotaba la bomba yucateca. Se midieron al rojinegro, les ganaron 2-0 y con esto líderes del campeonato, aunque se equivocaban en la planeación del partido. Viñas saltó a la banca, calentó y esto era alineación indebida, así que en la mesa les quitaban los 3 puntos. Anímicamente los dejaban caídos, aunque esto no les impidió el seguir con los triunfos. 2-0 a Pachuca, 2-0 a los Xolos, 2-1 al León. 10 partidos dirigidos, 2 derrotas, 1 empate, 7 victorias. Así llegaba Solari, con pasos de gigante, con un fútbol mejor, mucho mejor al que desplegaba el Piojo. Así llegaba el momento del clásico nacional. Se metieron al Akron, a la casa de las Chivas, y como parece ser esto ya costumbre, América ganó, gustó y goleó. 3-0. Henry daba sus primeros destellos de líder, de figura, de referente águila. Marcó en 2 ocasiones y festejó a lo Cuauhtémoc.
Fidalgo maravillaba con su control del balón, con su conducción, sus pases profundos. Córdoba marcó el tercero traspase del número 21, de la bomba. 3-0 a las Chivas, su especie de revancha después de los chicotazos. Y no conformes con esto, las victorias no dejaron de llegar. Ahora ante Mazatlán, ante Necaxa. Fueron al Volcán, al campo del Tuca Ferretti y también ahí ganaron. El hombre que no quería a nadie, Roger Martínez, también marcaba. El AME volvió a ser el mejor del fútbol mexicano o uno de los mejores. Y es que estábamos en el torneo de la novena, en el torneo de la máquina, del Cruz Azul de Reynoso, y justamente a ellos se enfrentaban. Sin Henry en el campo, con esa baja sensible afrontaban el partido ante los líderes que no paraban de ganar. Tenían 12 jornadas seguidas ganando, pues el AVE y Solari fueron el freno para Reynoso y sus muchachos. Empataron a unos con 2 goles de penal. Volvió Henry y cerraron el torneo con un gol suyo, ganando un clásico más. Ahora el capitalino ante los Pumas. Segundos en la tabla general, haciendo 38 puntos, la mayor cantidad que habían hecho desde Mario Carrillo. Desde el 2005, 16 años pasaron para hacer un torneo con tanto puntaje. Al mismo tiempo jugaban la Conca Champions y dejaban atrás los octavos de final. Para los cuartos se topaban al Portland Timbers y también los dejaban atrás, instalados en las semifinales y aparte clasificados de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Ahí Solari llegaba con cartel estelar y como candidatos junto a la máquina se tendrían que medir al Pachuca de Pesolano en los cuartos de final. Partido de ida en el Hidalgo y aquí no sé qué pasó, pero el América estuvo irreconocible. Ochoa dejaba ir el balón y los Tuzos se adelantaban. Leo Suárez empataba y así revivía la esperanza águila, misma que en el segundo tiempo Pipe Pardo volvía a apagar. Parecía que así, con una ligera desventaja en el marcador, tendrían que ir a cerrar la llave en el Azteca, pero este seguía siendo el Pachuca de los mexicanos seleccionados. Chiquito entregaba a Chávez, quien de zurda la mandaba a guardar. 3-1 perdían los cuartos de ida. Muy en contra se les ponía la situación. Nos metemos al Estadio Azteca a por esta remontada, a demostrar de lo que estaba hecho Solari. No se podían ir desde los cuartos de final, peleando a por todo y llegaba la pesadilla. Minuto 5, gol de Romario, 4-1 en contra, 4-1. Los problemas defensivos, Fuentes, Cáceres y Ochoa estaban dejando fuera al AVE, presionados y con las críticas y abucheos en el estadio. Reaccionaron y de qué forma. 1, 2 y hasta 3. Golazo de Roger Martínez. El América estaba de vuelta. Reacción impresionante. El América a uno más de acceder a las semifinales hasta que Bruno cometía una imprudencia. Una mano que llevaba a Cabral a los 11 pasos y marcaba el que liquidaba. El que daba la sorpresa en el torneo. Aún quedaba mucho de partido y Leo Suárez volvió a descontar. Un golazo de tiro libre, un partidazo. 5-5 en la serie, 5-5 en el global. Tuvieron otras ocasiones más y Ustari los salvaba. Se terminaba el partido y se confirmaba la tragedia para los de Cuapa, para los del Nido. América en este primer torneo de Solari eliminado desde cuartos de final. Fracaso rotundo, sí. Mucha mejoría, sí. Mucho Fidalgo, mucho Henry en temporada regular, nada en liguilla. Desaparecido. Tenía los mismos goles en fase final que Moisés Muñoz. Tuvieron que ser cargados por un jugador apestado, que ya no querían. Roger Martínez o hasta por Leo Suárez, con muchos errores defensivos. ¿De qué te servían los 38 puntos si no se transformaban en títulos? Es más, ni de la primera ronda de liguilla pudieron avanzar. Pasamos del verano. Solari, por supuesto, que se quedaba y la directiva respondía con 2 o 3 altas que poco llamaban la atención. La realidad es esa. Salvador Reyes del Puebla, Fernando Madrigal del Querétaro. Regresaba Layún para darle fin a su carrera y compraban definitivamente del Real Madrid a Álvaro Fidalgo. Este segundo semestre del año podría traerles 2 títulos, la Liga y la Conca Champions, y ellos buscaban las 2. Desconfiaban un poco tras lo visto ante los Tuzos y rápido Santiago volvió a pedir confianza en él y sus jugadores. Seguían las victorias, los buenos resultados, líderes desde el arranque del torneo, clasificados tranquilamente a la final de la Conca, 4-0 global ante el Philadelphia Union, invictos hasta la jornada 9. Jugaron el Clásico Nacional y a pesar de no ganar, tampoco perdieron, empate a ceros.
vencieron nuevamente a los Pumas, le ganaron otra vez a los Tigres. América por mucho el mejor de todo el país, dominando en todos los sentidos. Los mejores en ataque, los mejores en defensa. La liguilla se acercaba, se aproximaba, no sin antes vivir la final de la CONCACAF Champions League, la que te instalaría en 2 mundiales de clubes, en el de ese 2021, así como también en el Mega Mundial de Clubes del 2025. Podría ser también su nueva revancha contra Monterrey, vengarse después de lo sucedido en aquel diciembre del 2019, en su campo y con su gente. Se metieron al Gigante de Acero y al igual que contra el Pachuca, su reacción fue nula. Ante los partidos importantes se achican, cayeron 1-0, perdieron una nueva final, se quedaban sin título internacional y lo peor de todo, con la desconfianza de sus aficionados, de los periodistas y con la liguilla a la vuelta de la esquina. Se acababa el torneo regular, clasificados directamente a los cuartos de final, líderes, ahora con 35 puntos, 38 y 35 en sus primeros 2 torneos, una regularidad que pocas veces se ve en nuestro fútbol, con una amplia diferencia ante los demás. Los favoritos de siempre no figuraban. Monterrey, la realidad es que no traía nada. Chivas, dirigidos por el gran maestro Michel Leaño, fuera desde el repechaje. Cruz Azul, lo mismo. Pumas no figuraba. Tigres afrontaba la salida del Tuca y ahora dirigidos por el Piojo, y la realidad es que tampoco. Todo puesto para la 14, para que después de 3 años llegara Solari a triunfar con el AVE. Su duelo en cuartos de final traería un clásico y ese era el capitalino. Pumas, los undécimos de la tabla, el 11 contra el primero, pues de los 90 minutos jugados en CU, nadie se hizo daño, no sacaron ventaja, 0-0 y para la vuelta ya se la saben, es partido definitivo, importante con Solari, el resultado siempre será derrota, siempre será eliminación. Lo habían empezado ganando, Ochoa se dormía en el centro y les empataban. Mozo volvía a centrar y Ochoa se quedaba fijo una vez más. Pumas remontaba, Pumas apagaba el Azteca y el lugar 11 de la tabla todavía pudo uno más. Meritao de cabeza ante la consagración de Alan Mozo. 3 asistencias, 3 veces, dejando fuera así con una nueva humillante derrota al superlíder, al favorito. El América, por segundo torneo de manera consecutiva, eliminado desde los cuartos de final. En Coapa se planteaba la salida del argentino Santiago, y es que volvió a las mismas. Mucho torneo regular, poca liguilla, y aparte, esa final de CONCACHAMPIONS. Pues Baños, Azcárraga y todos los altos mandos de las Águilas creyeron que Solari sí era el indicado. El problema eran los jugadores, hacía falta inversión, misma que le entregaron al ex Real Madrid. Llegó Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Jonathan Dos Santos y también un defensa central, la principal área que mejorar. Jorge Meré, defensor español. Pues la mejoría fue nula, es más, empeoraron. Primer partido, empate con Puebla. Después, derrota con Atlas, con San Luis, también con Mazatlán, con Pachuca, un asco total. El peor arranque en el equipo en más de 10 años. Jornada 8 y solo tenían una victoria. América en el fondo de la tabla, literalmente en el fondo, en último lugar. La directiva no aguantó más y despidieron al argentino. Se terminaba su etapa como americanista después de poco más de un año, con muchos puntos cosechados, con 0 eliminaciones directas superadas en liguilla, solo con la positiva llegada de Álvaro Fidalgo. Así se marchaba Santiago Solari. Era la mitad del torneo y mientras le encontraban reemplazo al banquillo Águila, subían como interino al DT de la Sub-20, a Fernando El Tano Ortiz, exfutbolista en nuestro país, también argentino. Con las inferiores del AME lo había hecho de maravilla y afrontaría al menos los siguientes 2 partidos. El problema son los rivales, Monterrey y el Clásico Nacional. Debutó solo 3 días después de sumarse al primer equipo y lo hacía con derrota, siguiendo en el último lugar de la tabla. Ahora visitarían el Akron para jugar con las Chivas y sin goles terminaban 0-0. No encontraban entrenador, se quedaba para una semana más y ahí goleó al Toluca de Nacho Ambriz 3-0. Marcó Roger y sus 2 nuevas incorporaciones, Diego Valdés y Alejandro Zendejas.
Ni Baños ni nadie se pronunciaba al respecto con el futuro del líder del banquillo de Cuapa. Mientras esto sucedía, el Tano aprovechaba sus oportunidades. Le seguían dando partidos y él seguía ganando. Ahora al Necaxa. Goleó a Juárez 3-0. Parecía que se quedaría para al menos el resto del torneo y le ganaba a los Xolos. También a la Fiera. Nuevamente fueron al Volcán para ganar y así cerraron el torneo, con 6 victorias de manera consecutiva y un empate ante la Máquina. En cuestión de un mes y medio pasaron de ser últimos con Solari a terminar en cuarto. Fernando les cambió la cara por completo, se volvían a clasificar directamente a la liguilla. Así de cambiante, así de volátil es nuestra liga. Un día eres el peor, al día siguiente el mejor. Y como ya era costumbre, el América, a pesar de este tormentoso arranque, nuevamente llegaba a la liguilla como el favorito para levantar el trofeo. Llegaban los cuartos de final y aquí no podrían fracasar. Su rival, por mucho mérito que tuviera al llegar hasta aquí, no dejaba de ser el Puebla, un equipo muy inferior al AVE. Pues los Arcaboys le sacaron un susto. Empataron en el Cuauhtémoc y en la vuelta los hicieron sufrir y mucho. 2 veces marcaron los de la franja, aunque fueron 3 los que marcaron los de Cuapa: Henry, Diego y Cendejas. El nuevo tridente de ataque finalmente daba resultados en liguilla y después de casi 2 años volvían a las semifinales. Todo eran elogios para Fernando, todo el mérito. El crédito se lo llevaba Ortiz, el entrenador de la sub-20. Había sacado del fondo a los azulcremas, los llevó hasta el cuarto lugar y ahora poniéndolos en la antesala de la final. Su rival, nuevamente el Papachuca, ahora mejorados y dirigidos por Almada. El primero de los duelos fue en el Azteca y terminaron empatados a 1 gol. Diego Valdés en su prime volvía a marcar y todo quedaba para la vuelta en el Hidalgo. Y fue en aquella noche donde Ochoa se convirtió en villano americanista. Le marcaron 3 goles, participando en varios de ellos, dejando muchísimo que desear, lo mismo que Cáceres, Bruno Valdés, Jorge Sánchez y Luis Fuentes. Toda la defensa. 3-0 perdieron, 3-0 los humillaban. Nuevamente los eliminaba el Pachuca, los dejaban fuera y aunque esto eran semifinales, dolía. Y es más, dolía más que la de hace un año. En los cuartos de final, el América no puede perder 3-0. Seguían los debates y cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador, la de los jugadores y sobre todo la del presidente deportivo, Santiago Baños. El hashtag Fuera Baños no dejaba de aparecer. Los fichajes tampoco. Ahora Jürgen Damm, Néstor Araujo y 2 estelares, Brian el Rayo Rodríguez y Jonathan el Cabecita Rodríguez. Se quedaba el Tano para darle un nuevo torneo regular brillante al América, y este más brillante que nunca. Golearon 3-0 a los Pumas en su campo, también 3-0 al Pachuca en su campo. Ante la Máquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7-0, la mayor goleada en años, en décadas. Una humillación total contra el engaño sagrado, el rebaño sagrado, también victoria. Henry Martin, el segundo máximo anotador del campeonato. Diego Valdés como figura. La llegada del Cabecita cayó como anillo al dedo. Hicieron 38 puntos en total, los mismos que Solari estableció como récord. Este América no paraba de mejorar y aunque sé que sueno bastante repetitivo, instalados nuevamente en los cuartos de final de manera directa y otra vez como los claros, amplios favoritos. En esta primera etapa rumbo a la 14 les tocaba una vez más contra el Arcamón y su Puebla. Abrían la llave nuevamente en el Cuauhtémoc. Jordi Cortizo marcó el primero y el miedo aterrizaba en los aficionados del Nido, pero ellos no paraban de marcar y golear. Esa noche tan solo 6-1. Desde la ida se clasificaban a las semifinales. Una goleada tremenda. El mejor equipo del país daba un paso firme en este primer duelo de liguilla. Sin importar que para la vuelta ya estaban clasificados, siguieron buscando la goleada. Ahí 5 más. Así que esta eliminatoria terminó con un 11-2. 11-2. Una diferencia de 9 goles. Mejor imposible. Con una amplia mejoría defensiva. Con la sorpresiva llegada. Debut y llegada al primer equipo de Emilio Lara, la sensación en defensa. Henry ahora sí marcaba en liguillas. Y así es como nos vamos a la semifinal número 2 del Tano. Toluca.
Ante los de Nacho Ambriz, el nivel de complejidad subía y bastante. Este era un muy buen cuadro, un muy buen equipo, y así se los hicieron saber en la ida en el Nemesio 10. Terminaron con una derrota de 2-1. Lo estaban perdiendo 2-0 y aquí Emilio Lara apareció ofensivamente. Descontó para dejarlos más que vivos de cara a la vuelta, en su casa y con su gente. Lo empezaban perdiendo y este 3-1 global en contra parecía dejarlos liquidados, eliminados. Pero este era un equipo que estaba para campeón. No se podían ir así, no podía terminar su historia aquí. Cendejas marcó para acercarlos y aunque el tiempo transcurrió, el AVE no se rindió. Persistía y perseguía ese gol, mismo que Henry entregó agónicamente. Un golazo de último minuto. Estalló el Azteca, se quitó la camisa. El América se clasificaba a la gran final al minuto 92. La alegría total. Pero la tecnología, la maldita tecnología en este caso, revisaba el fuera de juego y por una nada, por centímetros, por un pie, les quitaban la anotación, les quitaban el gol. Toda la euforia, toda la alegría, todos los gritos y cánticos se quedaban en nada. Anulado el gol, anulada la clasificación, confirmada la eliminación. América fuera nuevamente, ahora por el Toluca. Otra vez en semifinales, otra vez la cara larga del Tano después de este torneo como líderes, con 38 puntos, con ese 7-0, con esos 11 goles ante el Puebla, con todo lo bueno, con Emilio Lara terminaban otra vez en nada. Estamos ya en el 2023 y a pesar de esas dos dolorosas eliminaciones, las formas le gustaban y mucho a la directiva, así que decidían continuar con el Tano Ortiz al frente. Creían que en este sí, que lo sucedido en el pasado, ese fuera de lugar, fue circunstancial, que eso no significaba fracaso y para esta clausura, dos llegadas que a la postre serían claves: Israel Reyes y el nuevo portero, Luis Ángel Malagón. De arranque desconfiaba el Tano del nuevo número 33, del exarquero del Necaxa y lo ponía en la banca. Le daba la titularidad a Óscar Jiménez, ya que Ochoa finalmente se había ido, ahora al Salernitana de Italia. Los primeros duelos de Óscar no convencieron y es que no se daban los resultados. Fueron 3 empates seguidos para arrancar el campeonato. El América levantó la cara después de golear al Mazatlán con un 6-0 que le pusieron a los hijos del tío Richie. Regresaron a la senda del triunfo y a medio torneo tambaleaban en defensa. Empate a 2 con el rojinegro y ante Pachuca, goleada. 3-0, goleada en contra. Esto llevó al Tano Ortiz a corregir, a cambiar y a darle la primer titularidad, el primer partido a Malagón. Lo debutaba ante los Tigres en el Volcán y victoria. Goles del Cabecita y Leo Suárez. Y Malagón atrás, impecable. 0 goles recibidos, 2-0. Ahora Chivas. Y ante el rebaño en el Akron, 1, 2, 3, 4-0 lo estaban ganando. Después, por mero orgullo y dignidad, consiguieron descontar los de Paunovic. 4-2. Aún así, humillante derrota. No te sabría decir qué torneo fue mejor, si este o el pasado. Y es que aquí creo yo que se encontraba una defensa mucho más sólida, ya sin Ochoa y con Malagón. En ataque, Henry aún mejor. 14 goles marcados solo en el torneo regular. Le ganaron a las Chivas, a los Tigres, a Rayados, a la Máquina otra vez y como segundos de la tabla se ponían en una nueva liguilla. En la quinta de esta mini etapa, Solari y Ortiz. En la tercera para Fernando y ahí se medían en los cuartos de final al Atlético de San Luis, dirigidos por un brasileiro que en algún momento les daría algo de alegrías, André Jardine. Pues al profesor Jardine le ganaron 3-1 en su campo y con la ventaja en el global y aparte sabiendo que la posición en la tabla los favorecía, relajados jugaron la vuelta, misma que superaron después de un tanto del Rayo Rodríguez. Clasificados a las semifinales nuevamente y ahí no solo tendríamos una prueba de fuego para el Tano, era el matar o morir, continuar o quedar cesado, pero la realidad es que esto no pasaba por la mente de los americanistas. Ellos solo imaginaban el triunfo, la 14, y es que su rival nada más y nada menos que era el rebaño sagrado, Paunovic, las Chivas, el equipo al que le iban ganando 4-0 en torneo regular. Esto era un clásico, sí, y eso aumentaba el picante de esta serie. Podría nivelar un poco la competencia, pero la realidad es que por nivel muy distante uno del otro. Y esto
solo se podría confirmar dentro del terreno de juego y no en conferencias de prensa o en lo que la afición dictaminara. El primero de los duelos se dio en Guadalajara y con un tanto de Cendejas sacaron la victoria los de Cuapa. En defensa sufrieron y bastante. Malagón se vistió de héroe. El caballero de la noche impidió el gol rojiblanco. Los dejó con ventaja para la vuelta, una muy buena ventaja. Y es que si ellos marcaban 1, con un gol que marcaran obligaban a las Chivas a hacer 3. Y esto no sucedería. El 11 de Paunovic no tenía nada que hacer ante el del Tano. El Guacho Jiménez, el Oso González, Ronaldo Cisneros, el Charal Cisneros. Todos ellos ante Henry, Valdés, Fidalgo, Cabecita. Una diferencia abismal. Viajamos a la Ciudad de México, al Azteca, para vivir la vuelta. Y a pesar de la situación puesta cuesta arriba para los locales, las caras largas, la sobriedad o la poca actitud del Tano se contagiaba en sus jugadores y se veía reflejada en el juego. Chivas salió a ganarlo, a comerse vivo a los de Cuapa, mientras ellos pacientemente esperaban. ¿Esperaban qué? No sé, no entiendo, pero se veían relajados a pesar de irlo perdiendo. Ellos solo iban a por su gol. Les costó y mucho conseguirlo, pero fue en la segunda parte, tras un cabezazo, que la pelota finalmente llegó al fondo del arco del Guacho. Diego Valdés marcaba el gol que finalmente los clasificaría a una gran final. El América obligaba a las Chivas a hacer 2 si es que quería remontar esto, pero esto no sucedería. Era cuestión de mantener el marcador, de aguantar el resultado, y es aquí donde llega la tragedia. Se equivocaba gravemente Fidalgo, planchazo por detrás al Nene y era sancionado con expulsión. A jugar con un hombre menos por más de 25 minutos. Las Chivas se volcaban al frente. Era su oportunidad, el momento de brillar, la oportunidad de oro. Y aunque las Águilas estaban deshechas mentalmente, no siempre con un hombre menos se pierde. Es más, hay muchas ocasiones que han ganado con inferioridad numérica. Aquí no necesitaban ganar ni empatar, solamente no perder por 2 goles. Solo eso, era muy poco que pedirles. El Tano se quedaba serio, de brazos cruzados, no reaccionaba, y quien sí lo hacía era Mozo, y finalmente Chiquete también. Los dejaba con el festejo en la punta de la lengua, con la peor tragedia vivida en años, en décadas, en varias décadas en este Azteca. Una de las derrotas más dolorosas en la historia del América, remontando en su casa, en su campo por el rebaño sagrado, cayendo eliminados nuevamente en semifinales. Esto era insostenible. 2 cuartos de final seguidos fuera con Solari, 3 semifinales seguidas fuera con el Tano, siempre clasificados directo a la liguilla, líderes en 2 ocasiones, goleadas a las Chivas, al Cruz Azul, debuts, ascensos grandiosos de distintos jugadores. Henry por fin convertido en ese delantero estelar, en ese que tanto buscaban tener, en ese nuevo Oribe, Raúl o Chucho. Fidalgo, el hombre del error ante Chivas, más que perdonado por su afición, porque era el maguito, el motor del medio campo, el control del juego. Malagón, una figura que apenas demostraba de qué estaba hecho, a quien no perdonaban, y él tampoco lo hacía con él mismo, fue al propio entrenador. Fernando, en este mayo del 2023, se marchaba. Por la puerta de atrás lo hacía. Y es así como termina toda esta etapa entre el 2021 y mediados del 2023, con estos 2 entrenadores que dejaron mucho funcionamiento, pocos resultados. Muchos jugadores, una plantilla armada, consagrada, un grupo unido, un pastel hecho y derecho que solo le faltaba coronarlo, consagrarlo. Solo le faltaba la cereza, el punto final, el que a veces cuesta y mucho de conseguir, el que muchas veces no llega. Pero en este verano ellos sí lo encontraron. Buscaron mucho, fueron rechazados por otros tantos, hasta que en San Luis fijaron su atención, su interés, y es así como llegó el maestro Andrés Suárez Jardine. Y su historia tiene muchos capítulos contados y muchos más por contar. Esos te los dejo aquí en mi canal porque ya están publicados. Así, la crónica de esta antesala de éxitos americanistas, de esta gloria que ha entregado Jardine. Así, la era Solari y Ortiz al frente del Club de Fútbol América.